soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera. Bienvenidos a todos a Chinga tu Podcast una vez más. Este es el episodio número 16 y hoy tenemos el gusto de presentar a Chico Pérez, pianista profesional, compositor y un alma flamenca que nunca para quieta. Bienvenido, Chico. Bueno, para mí es un placer estar aquí hoy con vosotros porque mira que es verdad que con el mundo de la música, ¿no? Y del arte en general, al final siempre tienes que hacer muchas entrevistas por trabajo, pero estas son de las que te apetecen, ¿no? De echar un rato con gente que quiero, que también admiro, ¿no? En cierta parte y que bueno, que al final se trata de eso, ¿no? De pasar un rato de charla y seguro que todo el mundo que lo vea lo va a disfrutar. Qué guay. Vale, es mutuo, ¿eh? Lo que acabas de decir. Te queremos un montón también. Vale, nosotros siempre solemos empezar los podcasts, bueno, no todos, pero en este caso queremos empezarlo para que la gente conozca un poquito la historia de Chico Pérez. Uh-huh. ¿Cómo empezó Chico y por qué dijo el piano? ¿Por qué el piano y no otra cosa? ¿Y por qué la música en concreto? Bueno, viene de casa porque en casa somos 5 hermanos y entonces, bueno, pues todos son músicos, son mayores que yo, por eso lo de chico. Y al final pues veía en casa los instrumentos, ¿no? La batería, el piano, el bajo, la guitarra, lo tenía en casa y para mí era una cosa muy natural. Pues me llevaban mis hermanos de pequeño a los conciertos, a los ensayos, a los festivales, ¿no? A todo. Y entonces así nace, ¿no? Desde pequeño empecé a tocar, empecé con el cajón primero, con las congas, y ya desde los 6-7 años me empezaban a subir con ellos al escenario, pero conciertos que, en fin, que no era como para hacer la gracia, ¿no? Sino que yo me subía y me sabía el concierto completo, y me sabía el repertorio y tocaba como un músico más, cobraba como un músico más porque... ¿Con 6-7 años? Sí, porque así lo hacía, ¿no? Y a raíz de ahí, ya para mí eso era natural, ¿no? Como que yo me iba a dedicar a la música, yo lo que escuchaba siempre se me daba bien y yo siempre lo que escuchaba era chico, cuando vaya creciendo, cuando tal. Y cuando ya tuve la edad a los 8 años de entrar al conservatorio, pues ya sí entré al conservatorio con el piano, que también surge un poco, a mí no me preguntaron, ¿no? ¿Qué instrumento te gusta o qué tal? Tengo un tío mío es pianista, en casa también teníamos piano, se ve que, bueno, pues que ponía bien las manos, qué tal y cual, y cuando hice la prueba del conservatorio, pues decidieron piano, pero no, ¿Y en casa no fue una elección mía, digamos, ¿no? ¿En casa quién tocaba el piano? En casa lo chapurreaban, pero sobre todo era mi tío quien sí tenía, sí es pianista profesional, sí era profesor de conservatorio, sí tenía esa afinidad con el piano. En casa, bueno, pues lo chapurreaban un poco, a día de hoy mi padre también lo hace y tal, pero no eran pianistas profesionales. Y lo del piano surge así, ¿no? Antes de entrar al conservatorio, como tienes que tener la edad mínima de 8 años, primero entré en una escuela. Y ahí, a raíz de ahí, pues bueno, ya, o sea, como que no ha sido un momento de una decisión y plantearme nada, ¿no? Sino que desde pequeño pues ya surgió así. ¿Tú crees que tenías esa habilidad desde chico como para tocar el piano y que dentro de ti supieses que ibas a dedicarte ahí? Yo creo que en general para la música, en general, ¿no? Por supuesto, cuando luego ya te especializas en un instrumento, ¿no? Pero en general yo empezaba si tenía ese sentido del ritmo, sentido de la música, sentido de poder hacer sonar un instrumento, no fuese el que fuese. Y yo creo que sí, ¿no? Que evidentemente todo tiene su trabajo y su estudio y a lo largo de los años, pero sí hay un punto en el que tienes cierta facilidad o tienes cierto don para eso, ¿no? Lo que llaman el duende, ¿no? El duende creo que es otra cosa. O el duende yo diría que es como... esa magia que surge cuando estás tocando, cuando estás interpretando, cuando estás en un concierto y surge esa chispa, ¿no? Ese momento mágico que dices, tío, ¿qué ha pasado, no? Qué bonito lo que ha surgido en este concierto, qué bonito cómo está tocando, tiene duende, ¿no? Tocando. Lo que estamos hablando, digamos, es más el tener, digamos, ese don, ¿no? Que decimos muchas veces, que ha nacido para esto, ¿no? Hay deportistas, hay artistas que dicen, oye, que es que tienes, por supuesto, tiene el trabajo y el estudio, pero algo de que ya lo tienes impregnado en tu ADN está, ¿no? Y en ese caso, yo desde pequeño sí tenía esa sensación. Y cuando empiezas en el conservatorio con 8 años, ¿ya tenías una base previa? Porque has dicho que estabas tocando un poquito el cajón. ¿Ya te hace con base al conservatorio o ahí empezaste ya directamente a formarte bien? Claro, ya el conservatorio llevaba 2 años de una escuela de música, que al final, bueno, con 6 años lo que haces es jugar. Pero ya tocaba, ya chapurreaba, ya sabía las notas, ya tenía un poquito. Y luego en casa, yo ya tenía la base de lo que era subirme a un escenario. Y no había empezado en el conservatorio, ¿no? Entonces, claro, tenía cierta experiencia, pero la experiencia que puede tener un niño de 6 o 7 años. Tampoco. ¿Y te exigían mucho en casa? Para que aprendiese, te machacaban, no, de tantas horas de... No, que va.
Nunca, no he tenido esa Presión. esa exigencia, ni mucho menos. Sí, por supuesto que lo que hicieras lo hicieras bien, ¿no? Mi padre siempre me decía, si vas a tocar el piano me parece muy bien, pero tienes que hacerlo y tienes que intentar ser dentro de lo posible, ¿no? Pues de lo mejor que puedas tocar y que sí hacerlo bien, pero luego al final también era una elección propia, ¿no? Yo como todos los niños no me apetecía sentarme a estudiar, pero entendía que tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, Porque eso, hablo del desconocimiento. ¿Eso lo compaginas tú con la ESO o o puedes empezar ya directamente en el conservatorio con 8 años a estudiar la música? claro, claro, tú empiezas desde los 8 años con mi colegio. Yo era un chaval normal, es decir, en general, pues yo acababa mi clase de conservatorio por la tarde y me iba a entrenar al fútbol con el equipo que yo Para mañana iba al colegio. por la mañana al colegio, claro, yo normal, es una extraescolar más, digamos, ¿no? Cuando empieza, lo que pasa es que a la vez que vas creciendo, se va todavía haciendo más complicado y profesionalizando más. Claro. Entonces cada vez cuesta más hasta que llega un punto que yo estaba con el bachiller y los últimos años previos a los 4 de carrera de superior. Son 3 grados. Elemental, digamos, medio y superior. Son 10 años y el último del grado medio coincide con el último del bachiller. Y ya pasas a la carrera, digamos, los 4 años de carrera, de grado, de especialización. Sí, como compaginabas todo eso, tío. El estudiar a eso, por ejemplo. La ESO y sobre todo los últimos años de ESO y el bachiller ya sí fue más complicado porque se complica la cosa en el instituto, por supuesto, en el colegio y en el conservatorio también. Entonces podía tener, yo qué sé, en el conservatorio a lo mejor tenía 8 o 9 asignaturas más todas las asignaturas del bachiller más la selectividad, pero por otro lado. Pero bueno, Y te lo sacaste todo, todo para adelante. todo. Pero bueno, al final Tenías que priorizar también otras muchas cosas y dejar también cositas de atrás. sí, al final tenía que estudiar todos los días, pero como es un proceso que vas haciendo casi desde pequeño, no es que de repente tengas que decir en 2 años, ahora me tengo que poner, sino que ya desde pequeño te has acostumbrado a compaginar tus estudios de piano con el colegio, con tal. Entonces, bueno, por supuesto hubo esfuerzo y ahora lo pienso y digo, madre mía, ¿no? La de horas que había ahí. Pero no, nunca tuve que renunciar muy demasiado, ¿no? Creo que también quizá por esa facilidad que tenía o por tal, pues yo he seguido saliendo con mis amigos, he seguido saliendo por ahí, yéndome a... En fin, que no he tenido problemas. ¿Tu entorno era de tu estilo? Es decir, tus Mi amigos y todo Mis eso. amigos de toda la vida y a día de hoy sí igual, no tienen nada que ver con la música, que yo creo que también es una cosa que a mí me ha aportado mucho. El que, incluso mi pareja, ¿no? Todo, que yo salgo de mi trabajo, digamos, y mi vida es normal, completamente desconectado. normal, el desconecto, no estoy constantemente con músico y siempre, sino que también me gusta la normalidad. Entonces mis amigos me dan normalidad a todo. Yo por mucho que venga de un concierto de Miami o de donde venga, llego, me preguntan y me dicen, venga, ¿qué cerveza quieres? ¿No? Es como normalidad total. Claro, Eso claro. a mí me Para no da... obviarte también en plan de... Ellos me conocen de siempre y entonces mi entorno era totalmente normal. Ya yo en vez de estudiar magisterio, pues estudiaba piano. Entonces acabaste el bachillerato que lo ibas compaginando con el conservatorio, ¿no? Y ahí, una vez que acabas el bachillerato, empiezas la carrera ya Efectivamente. de música, ¿no? Tienes una prueba, como una selectividad, digamos, pero solo para los conservatorios, para los superiores. Y hago la prueba y ya entro y seguí estudiando en Jaén la carrera. Hice los 4 años. Acabé ya la carrera, acabé ya también cansado porque eran muchos años, porque la exigencia en la música, en el piano era brutal, eran muchas horas de estudio diarias. Y yo quería dedicarme a tocar conciertos, entonces yo quería acabar eso cuanto antes para irme a Madrid y seguir buscándome la vida, ¿no? Entonces, Eso te iba a preguntar, que tú tenías claro que lo que querías era ser pianista profesional, no profesor, ¿no? sí, No profesor, por ejemplo, impartiendo en... efectivamente. Es verdad que es una cosa que nunca me ha llamado la atención, igual que hay otros compañeros que, oye, acaban y su vocación, digamos, es dar clases. La mía tenía claro que era la música, el escenario, la composición, en fin, lo que es dedicarme en pleno a la música, ¿no? Yo siempre decía, hay muchas profesiones que tú cuando acabas no escucho a nadie que diga, oye, pues quiero ser profesor de esto, ¿no? Voy a hacer arquitectura porque quiero ser profesor de arquitectura. En la música pasa mucho esa corriente también por la dificultad que es, ¿no? Dedicarse en pleno a la música y a tu instrumento, ¿no? Porque hay muchísima gente y es muy complicado. Pero yo sí tenía claro eso, sí que quería acabar la carrera, pero tenía claro que después. Y a la vez que estabas estudiando la carrera y demás, ¿has tenido algún concierto? Claro, yo desde que ya empecé pequeño ya era siempre al principio en la misma ciudad, ¿no? En Jaén, mi ciudad, pues con los músicos de allí, con los artistas de allí, ya me iba adentrando en el mundo del flamenco allí,
Yo iba componiendo, iba tocando mis temas, iba Pero haciendo ¿te todo. costó trabajo? ¿Te costó trabajo en plan ganarte, digamos, ese respeto de la gente más grande? La verdad que en ese sentido también tenía suerte, ¿no? Por lo que os decía antes de mi hermano, yo desde pequeño ya me conocían, ¿no? Digamos, los músicos, tal, el chico. Entonces ya cuando fui adquiriendo yo la técnica y el poder tocar, pues yo ya, hombre, el acceso al círculo era, en Jaén no era una ciudad grande, entonces era muy... Y es verdad que tengo que decir que todo el mundo siempre, tanto los músicos y todos los compañeros de Jaén siempre han estado cerca, me echaron una mano cuando hacía falta, no cuando yo tenía que ir creciendo y vamos, tengo que estar súper agradecido a esa época, que a mí me formó mucho, ¿no? Yo toqué desde, he tocado con coro gospel, he tocado en un tributo mecano, he tocado con un cantado, un concierto, he tocado copla, he hecho absolutamente de todo. Y todo es en ese proceso hasta que me voy a Madrid, ¿no? Digamos, todo ese proceso que en el conservatorio, en el colegio, mis amigos sabían que algún sábado pues yo tenía concierto y que yo cuando acabara el concierto pues me podría unir. He hecho bodas, he hecho de todo en ese proceso que es un aprendizaje, por supuesto. Claro. Que se iba compaginando con el aprendizaje clásico o formal, digamos, del conservatorio. Ya por curiosidad, hombre, yo sé que los músicos le dedican mucho tiempo, sobre todo a la parte práctica. Sí. ¿Cuánto le dedicabas tú más o menos al día a las sesiones más intensas, por así decirlo, dentro de esta formación que estabas haciendo? Al día podía echar 7 8 horas. Tocando Sobre todo la carrera, sí, si tenía un día de que no tenías clase o tal, podía estar por la mañana 3 4 horas y por la tarde otras 3, una cosa así. ¿Pero las disfrutabas o había un cierto momento que decía, yo estoy diciendo ya salirme a la calle? Al final la relación con el piano es una cosa y con un instrumento, ¿no? En general, es una cosa como muy... Parece que hablan, ¿no? Como muchas veces con el instrumento y hay días que dices, vamos a llevarnos bien, vamos, hay días que no te salen las cosas, otros días que sí, supongo que en cualquier, ¿no? En cualquier profesión pasa eso. Pero siempre buscaba ese hueco por si evidentemente estudiaba durante la mañana y la tarde, pues por la noche yo podía salir con mis amigos, podía tomarme algo tranquilamente, darme un paseo, irme al concierto, irme al cine, ¿no? Entonces a eso no renuncié nunca porque entendía que durante el día me organizaba bien y oye, pues luego podía despejarme, ¿no? Entonces, Que no es la típica historia de superación de muchos músicos que han tenido que dejar muchas cosas atrás. Por eso te la he preguntado delante. yo creo que normal, al final es normalidad, ¿no? Mi vida siempre la he considerado una vida bastante normal. Y hombre, pues claro que sí, renuncia a fines de semana, renuncia a que sábado los amigos están en un campito, en una piscina y tú ese día estoy de concierto, estoy tocando en una boda a las 5 de la tarde, en ese momento, ¿no? Pero bueno, también tenía yo ese dinero que a lo mejor mis amigos no tenían en ese momento porque no ganábamos dinero, ¿no? Bueno, no me costaba, hacía lo que me gustaba, unas veces más, otras veces menos, pero era mi manera de seguir creciendo y aprendiendo. ¿Y el primer concierto fuera de Jaén? Uf, buena pregunta, ¿eh? Bueno, yo quiero hacer una antes de dar ese paso. ¿Tú te gestionabas el dinero cuando eras menor de edad? No, esto hace tus padres todo, ¿no? Supongo, ¿no? Los primeros No. conciertos, eso, cuando eres un niño realmente, ¿quién negociaba todo eso? No, porque esos conciertos siempre eran con gente muy cercana, ¿no? Quiero decir, si eran mi hermano, me llevaba, mi hermano me pagaba, yo tendría una hucha, tenía a mis padres, claro. tal, que no eran unas cantidades grandes, ¿no? Pero bueno, para mí como pequeño sí, ¿no? Que te Claro. pagaran 100 o 200 euros por un concierto, oye, con 12 o 13 años, ya ves. Ya tenías ahí un dinerito guardado. Pero tampoco era una cosa, ¿no? En fin, que como también eran cosas cercanas, pues o lo tenía yo, o lo tenían mis padres, vamos, tampoco era gestionar un Vale. millón de euros, ¿no? Vale, para la pregunta que Eso es el primer concierto de fuera de Jaén. Bueno, desde pequeño también, porque los primeros, algunos también en Jaén, pero el primero que yo hice, por ejemplo, fue en Córdoba. Entonces, al final con la música es raro que siempre estés en la misma ciudad, siempre te estás moviendo, ¿no? Pero yo te diría que el primero fue por Córdoba, pero vamos, que pudo ser en un pueblo de Málaga también o en Granada, quiero decir que no No lo es una recuerdas cosa, bien. no. Y sí recuerdo mi primer concierto como pequeño desde 6 años, que sí fue en Córdoba, en Priego de Córdoba. ¿Y cuando te fuiste a Córdoba estabas tú solo? O sea, ¿tocaste tú solo o te acompañaba la familia? No, porque ahí era eso, a lo mejor era en el proyecto de mi hermano, que él es guitarrista flamenco, y íbamos con el cajón. Pues íbamos al grupo de músicos, iba mi hermano, íbamos todos. Digamos que cuando yo ya empiezo a tocar el piano solo, o sea, mis conciertos como Chico Pérez, como artista, eso fue a partir de los 20 años más o menos. 20, 21 años ya empiezo con mi proyecto con nombre propio, como Chico Pérez, y ya es cuando empiezan a hacer todo. Pero hasta entonces tocabas con otra gente. Entonces tú ibas siempre con el grupo de músicos. ¿Y nunca has sentido ese nerviosismo de decir, yo, ¿y si meto la pata?
Fíjate, en el conservatorio sí tenía mucha esa presión y ese nerviosismo. Yo me ponía atacado porque al final la partitura son las notas que son, no puedes fallar ni lo más mínimo. Y sí notaba esa presión, pero luego fuera de eso, en los conciertos que yo hacía, en mis conciertos con otros artistas, como era un lenguaje que además controlaba tanto y que es un poquito más flexible, tenía una seguridad que nunca me ha hecho ponerme nervioso. Sí, siempre tienes, por supuesto, un poquito de nervio, oye, de esa tensión que creo que es necesaria, ¿no? Pero luego sentía y siento que es un lenguaje y un mundo que controlo perfectamente y entonces nunca, hombre, hay conciertos que te ponen más nervioso que otros por ciertas razones, ¿no? Pero nunca tuve eso de que va, me subía a disfrutar y como empezaba de niño, para mí era lo habitual subirme al escenario. ¿Piensas en algo o te concentras directamente cuando estás en el concierto? ¿No? Sí, me refiero. Si te digo lo que pienso en un concierto, piensas muchas cosas, ¿no? Hay conciertos como todo que al final a veces incluso se te va a la cabeza que dices, yo que estoy aquí en el concierto, ¿no? A veces, pero pienso, estoy al 100% en la música, pero bueno, es inevitable que a lo largo de los temas pues estés con miradas con los músicos, estés pendiente de las luces, estés pendiente del público, qué tal, estás reaccionando. Pasan muchas cosas, pero sobre todo la conexión con los músicos y que todo esté saliendo bien, ¿no? Estás pensando en... Pues tú fluyes, ¿no? Las manos te van solas. Bueno, van solas porque ya lo tienes asimilado, ¿no? Lo Hombre, tenemos claro, después de asimilado. hacerlo tantas veces. Claro, entonces, al final el concierto yo lo que intento es que lo disfrutemos. El trabajo previo no se puede negociar, ¿no? El trabajo previo de los ensayos, de las horas que hagan falta con los músicos y la exigencia máxima. No podemos fallar. Ahora, en el concierto pueden pasar muchas cosas. Entonces, pero por lo menos si ya sabes que el trabajo ha estado hecho, oye, pues todo el mundo puede tener un día que algo se te vaya, ¿no? Evidentemente el público no lo percibe nunca. Nosotros sí. Pero si el trabajo previo ya está bien hecho en un concierto, oye, pues lo importante es que estés disfrutando. Si lo disfrutas, el público lo va a disfrutar. Yo lo digo siempre en los conciertos, le digo al público. Si nosotros sobre el escenario disfrutamos, vosotros también. Porque el público lo vea, el público no lo puede engañar. Entonces, eso es lo que trato, de que durante el concierto todo esté saliendo bien. ¿Y cómo recuerdas tu primer contrato? O sea, ¿cómo empieza a ver, chico, el panorama de la música y dices, ahora sí estoy empezando yo a vivir de la música? Ya estoy asentado, me están saliendo cositas, no sé si tenías un manager o te gestionabas tú las cosas tú solo. ¿Cuándo empieza de verdad eso? El primer concierto, así como chico, viene a raíz de una peña flamenca, un festival que hacían en Priego. Y me dice, oye chico, que hagas tu concierto. Y cuando eso tendría a lo mejor compuesto 2 temas, no tenía prácticamente ni repertorio. Y dije, pues venga, voy a hacerlo, ¿no? Me eché adelante, llamé a unos músicos compañeros que viniesen conmigo acompañándome, hice 2 o 3 temas míos, hice alguna versión. Y ese fue el primer concierto. Y cuando vi la respuesta del público y lo disfruté mucho y fue tal, y dije, oye, esto me gusta esta idea. Y luego también, yo estaba en Madrid viviendo. Y cuando llegué, pues al final te das cuenta que la gran mayoría de compañeros de músicos tocan con otros artistas, ¿no? Tocan pues, con Dani Martín, con tal, siempre están pendientes de que otro artista haga gira y les llame. Entonces yo decía, Colaboraciones. claro, van tocando con él, pero si ese artista deja de tocar, te tiene que llamar otro o tú no tienes conciertos por ti mismo, ¿no? Entonces yo entendía que quería eso, el que vivir de la música por mi propia elección y yo como artista, ¿no? Entonces ese fue ese primer concierto que hice y a raíz de ahí pues empecé a buscar, al principio era yo, ¿no? Era uno mismo, porque al final nadie se vende mejor que uno mismo muchas veces, ¿no? Y nadie lo hace con tanto cariño como tú. Y ahí empecé, pues bueno, empecé a buscar, empecé a ver programaciones, que en fin, a ofrecerme, ¿no? Yo recuerdo que había algunos conciertos que me ofrecía al principio con un dossier que me hice, con todo, que yo decía, ahora lo veo y digo, menos mal que no me contrataron, porque es que no tenía temas para tocar. Pero eso, tú que cuando vas a hablar con alguien para ofrecerte, ¿qué les mandas? ¿Un vídeo con tu música? Claro, cuando empezaba, pues al final lo que te pedían es material, ¿no? Pues oye, mándame un dossier de en fin, que tu biografía, tus cosas y algún vídeo que tenga o algo donde pueda verte lo que haces, ¿no? Entonces al principio cuesta más porque, claro, no tienes casi nada. Y poco a poco, verdad que tengo que decir que siempre se me ha ido dando la oportunidad en muchos sitios y eso pues me permitió ir creciendo, ¿no? Cada concierto genera una entrevista genera contenido, las redes, que en ese momento también el Instagram y todo eso estaba ahí como más empezando, más tal. Y bueno, así fue. ¿Y los comienzos qué precio te dabas tú? ¿Y los primeros conciertos?
Porque supongo que ahora lo verás y te dará la risa al verlo. Bueno, al final ahí casi que te lo ponían, ¿no? Casi al principio es más, pues oye chico, había esto, tal. Yo calculaba un poco que los músicos cobraran, que cobrara yo. Y feliz, ¿no? O sea, creo que al principio cuando empiezas en algo, no creo que lo fundamental sea el ya del primer concierto voy a pedir muchísimo y voy a ganar mucho porque hay real, ¿no? Primero, yo creo que tú tienes que ganar lo que generas. Y al principio yo lo que necesitaba era oportunidades, ¿no? De tocar. Yo entiendo que todos los artistas y todo el mundo empieza así. Tienes que empezar, oye, Darte a conocer. tienes que darte a conocer, tienes que demostrar lo que haces, tienes que ir profesionalizándote y cualquier, por supuesto, que esté con un valor y que esté respetado, ¿no? Que oye, te paguen, que tus músicos cobren, que las cosas estén cubiertas. Pero, bueno, claro, evidentemente el caché del principio no era el de ahora, ¿no? Claro. Pero es que, claro, la trayectoria también te hace avalar ese caché, ¿no? Entonces, al principio sí cobrábamos, pero claro, era lo justo para que cobrase un poquito todo el mundo o algo y Hacer las cosas bien y darte a conocer primero, ¿no? Por así decirlo. efectivamente. Has dicho la verdad, oportunidad y yo que lo sé porque te conozco, quiero que cuentes un poco cómo te surge la oportunidad de trabajar en el musical de Rey León, que yo creo que es mundialmente visto por millones de personas que vienen desde fuera. Yo lo he visto, no sé si tú lo has visto. La vez, no. Es un espectáculo y me gustaría que lo contases desde dentro. ¿Cómo te surge la oportunidad y cómo es desde dentro ese diario? Mira, eso yo creo que es una historia muy bonita porque fue uno de los ejemplos más claros que yo tengo de, oye, que si tú quieres algo de verdad y lo buscas y vas a por ello, lo vas a conseguir. Cuando llego a Madrid, el primer año recuerdo que estuve dando clases de profesor porque yo tenía que empezar un poco a vivir en Madrid antes de con los conciertos y todo. Y yo tenía una sesión que era entrar en el Rey León, porque a mí los musicales, el cine, la música para el cine ya sabéis que me encanta. Y el musical del Rey León yo entendía que era el mejor que había, ¿no? El mejor que hay en el mundo, el más exitoso, y yo quería trabajar ahí. Quería trabajar en Gran Vía y además un musical como el Rey León, ¿no? Con el prestigio que tenía. Pero bueno, entonces empiezo a investigar a ver cómo se puede entrar, cómo tal, y me doy cuenta que no hay casting ni para músicos, solo hay casting para actores, actrices, bailarines, tal, pero no hay para músicos. Mando correos, mando un mail, pero no me contestaban, hasta que en un BlaBlaCar coincido con una persona que trabaja en la empresa. Hostia. Y le digo, oye, ¿esto cómo va? Y dice, mira, esto lo lleva un hombre de hace muchos años, se llama Paco Cuenda, y dice, escríbele un mail, y dice, lo normal es que no te conteste, o tú escríbele y a ver qué pasa. Yo voy a hacer. Le mando un mail y me dice, ve un poco un par de vídeos y alguna cosa y me llama, me dice, chico, ven mañana al teatro. Bueno, voy al teatro, me tengo allí por dentro, tal, me sienta en el camerino, había un piano en el camerino y me dice, toca. Digo, ¿que toque qué? Dice, lo que tú quieras. La empiezo a tocar, le toqué por bulería, recuerdo. Y así dice, vale. Dice, bueno, ahora quiero que elija un musical de los tres que te voy a ofrecer. La Bella y la Bestia, El Fantasma de la Ópera y otro me dijo Cats, creo que era. Y ¿Cats? digo, Cats, se llama, otro musical. Ah, Cats, sí. Y me dice, y le digo, La Bella y la Bestia. Dice, ok, me saca un libro de un armario, lo pone encima del piano y me dice, tienes 5 minutos. Dice, a los 5 minutos vengo y por donde te abra el libro, tienes que empezar a tocar. Claro, era imposible. El libro de la Bella Bestia eran partituras. El musical completo, las Ah, partituras. Las partituras. partituras del musical completo. Era totalmente imposible que yo. Te lo aprendiste todo en 5 minutos. Claro, que yo me lo estudiase. Lo que quería realmente era ver si yo a primera vista era capaz de, sin estudiármelo, tocarlo. Entonces, bueno, a los 5 minutos apareció y dice así, empecé a tocarlo. Evidentemente no lo tocas perfecto porque es imposible, pero bueno, lo salvé, lo hice bastante bien. Y dice, vale, ya te llamaré. Y yo ya, pues claro, feliz porque decía, oye, voy a entrar, ya me va a llamar. Me llamó, hago el proceso, yo iba a estudiar todos los días al teatro, yo ya estaba formándome mientras la función se estaba haciendo fuera, realizando fuera, yo estaba en el camerino con la televisión pequeñita viendo el Rey León y lo iba tocando a su lado a la vez. O sea, me tenía a su lado, yo tocando, estudiando, digamos, como era. Ya me dice, bueno, cuando pase Navidad, empieza. Pasa Navidad, yo claro, feliz porque ya decía, ya estoy, ¿no? En el Rey León, pues yo todavía no tenía un contrato ni nada. Vuelvo de Navidad y resulta que a este hombre que lleva 25 años en la empresa lo echan. Hostias, ahora empezar a ser. Y no tenía contrato ni tenía nada. Entonces me dijo, hijo, ve allí y di que te lo sabes. Y dice, pues yo ya no puedo hacer nada por ti. Entonces cuando voy ya me doy cuenta que no me dejan entrar al teatro. Los músicos, ciertos pianistas, no querían que yo entrara porque cuanto más pianistas, pues como que era menos trabajo, ¿no? Menos... Y digo, no puede ser, o sea, yo me lo sé y me decía mi familia, ¿no? Mi amigo, oye, bueno, pues intenta en otro. Y yo decía, no, en otro no, porque yo quiero el Rey León. Porque además es que ya estoy estudiando y ya me lo sé.
Entonces recuerdo que me iba a las salas de ensayo, intenté hablar con alguien o algún director, nada. Empecé a escribir correos de nuevo, otra vez nada. Entonces fue como empezar, volver al punto de partida. Vale. Y busqué al director musical por Facebook. Le escribo, le mando un mensaje y le cuento lo que me ha pasado. Eso fue un enero, ¿no? Pasa enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. No te Hasta contesto octubre, meses. nada. Hasta octubre, noviembre me llega un mensaje. Facebook y me dice, oye chico, acabo de ver tu mensaje porque se lo tenía en solicitudes. Por favor, vamos a tomar un café mañana. Sí. Tomo un café con el director y me dice, quiero que entre el Rey León. Y a partir de ahí entré. ¿Qué me llevo de todo eso? Es cuando tomas ese café, En ese café me dice, yo no sabía nada de todo esto, tal, me cuenta, me dice, claro, ve los vídeos, le gusta mucho como toco, tal y cual, y ya me dice, oye, ¿te querría entrar al musical? Sí. Y ya entré, ya a partir de esa semana fue el proceso y ya sí entré de verdad y ya empecé a pero trabajar. hubo un proceso de selección, tuviste que competir contra alguien. No, ahí ya no, no, realmente ahí fue que ya vio, me Te lo lo dieron. quería y ya me dijo, quiero que entre, y dice, no sé cómo no has entrado, o sea, cómo no estabas desde antes, ¿no? Digamos. Pero claro, si yo no le llego a escribir ese mensaje a él, a Facebook, a día de hoy no habría estado en el Rey León, Eso porque es insistir. claro, entonces es la enseñanza completa, ¿no? El decir, oye, yo quiero aquí, quiero solo este, quiero ta. Y el buscarte, ¿no? Y siempre que alguien me dice algo, yo digo, oye, pues mira, este ejemplo a mí me sirvió, ¿no? Eso fue mi demostración de que, oye, lo que tú quieras tienes que ir a por ello. Me parece muy, muy bueno. Yo no sabía que había tocado muchos años en el Rey León, pero no sabía Lo que que la era historia. Claro, y luego además en el Rey León la gran mayoría de músicos eran gente muy mayor, o sea que llevaba mucho tiempo allí ya. Músicos que habían hecho Los Miserables, que habían hecho otros muchísimos musicales en Madrid. Y yo era el chico allí que había entrado con 22, 23 años. Y todos los demás pues tenían más de 40 o 50 años, los músicos, ¿no? Entonces, claro, yo me lo pasé muy bien porque yo era el niño pequeño para ellos, yo estaba allí todo el día, en fin, como yo soy, ¿no? Dándole caña ya a todo el mundo energía y claro, y luego a partir de ahí pasé por todas las fases del musical. Empecé tocando de músico, luego los ensayos, estaba en las preparaciones, estaba en los castings, hice dirección de la escuela de los niños, empecé a preparar a los niños pequeños, dirección de ensayo, dirección del musical, o sea, pasé por todo y fue un proceso que yo disfrutaba más el estando el día a día en el teatro, irme por la mañana allí, el teatro vacío, ¿no? Y estando con los ensayos, con los artistas, con todo eso, que casi más la función diaria, ¿no? Que al final era todos los días igual. Porque eso es todos los días, hay conciertos, o sea, hay el Todos los musical días. todos los días, de lunes a domingo. De martes a domingo, los lunes suelen cerrar los teatros, siempre, normalmente. De martes a domingo y viernes y sábado era doblete, siempre, porque el fin de semana o si a lo mejor el jueves era fiesta también. Y tú tenías que trabajar todo eso solo, o había otros pianistas. No, normalmente te organizaba, ¿no? Pero bueno, verdad que había bastante, sobre todo porque también había, durante los días, casi todos los días había ensayos. Entonces a veces enganchaba ensayo de, ¿qué te digo yo? De 10 a 2 de la tarde y a las 5 te tenías que ir al teatro y tenías función y a lo mejor estaba casi todo el día, ¿no? Porque trabajaba como. Trabajaban muchas horas, pero yo me lo pasaba muy bien. Me lo pasaba muy bien y fue un aprendizaje élite, ¿no? Porque la exigencia era máxima y cada mes venía Disney, que le llamamos Disney, es los responsables de Disney de Estados Unidos, ¿no? Del musical de Nueva York, de todo. Y venían una vez al mes a supervisar que todo estuviese haciéndose como ellos. Es como un McDonald's, por ejemplo, ¿no? Tú un McDonald's, la hamburguesa se tiene que hacer igual aquí. Hay una Pero directriz bueno, que seguir, ¿no? pues el Rey León, los musicales, ellos se tienen que asegurar de que se hace exactamente igual en todas partes. Entonces, claro, cuando venía Disney, venían los americanos y todo tenía que estar allí, estaba todo el mundo más recto que una vela, ¿no? Porque Wow. todo tenía que salir según ellos, ¿no? Y entonces, claro, el trabajar con ellos también de primera mano, pues era increíble, ¿no? Porque era la élite del mundial de eso. O sea, entonces yo al principio era muy gracioso porque yo no hablaba inglés en ese momento. Y los americanos cuando venían solo hablaban inglés. Entonces los ensayos se ponía a mi lado, me empezaba a hablar en inglés y yo le decía todo ok. Entonces yo le decía, pero no le voy a rebatir nada. Entonces yo decía todo ok. Hasta que llega un día el director aquí en España también y me decía, chico, dice, le caes súper bien a los americanos, tío. Porque le dices, Dice- ok. Digo, claro, si le digo a todo que sí. Y dice, tío, le cae súper bien. Pero bueno, luego en verdad que sí me cogieron mucho cariño musicalmente, por supuesto, profesionalmente. Y hubo un par de ocasiones que estuve a punto casi de irme del musical. Y Disney y Estados Unidos fue quien evitó que yo me fuera. Sí. Porque ellos querían que no, al final quieren controlar quién tienen también en los musicales y que todo vaya bien, ¿no? Y a ellos les gustaba mi manera de hacer o el trabajo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento?
Bueno, Podrías que irte de allí. cuando tenía dudas, ¿no? Por si salía, si no, pues bueno, cuando luego ya llegaba a Disney y hacían esfuerzo con la empresa para que, oye, la empresa respondiera y no me fuese, ¿no? Entonces, bueno. El que lo ve desde fuera, como en mi caso, yo cuando tú vas a un tipo de musical así, sientes la magia. Porque la verdad que es una locura. Yo solamente he ido una vez y quiero ir otra vez para verlo mejor. ¿Tú lo ves así también desde dentro o ya como estás tan acostumbrado dices tú, "Uf"? Mira, el Rey León, yo creo que tiene una cosa que no tiene ningún musical. Y es que es una mezcla tan grande de cultura que se ve desde el elenco. Es decir, nosotros así como medio en bromas, yo decía que trabajaba en la ONU, porque en el Rey León había nacionalidades de todo el mundo, sobre todo de Estados Unidos, de África, no de Sudáfrica, entonces había mexicanos, había de República Dominicana, había de España también había algunos, había qué sé, de Estados Unidos, había de todo. Y entonces cada uno tiene su cultura, su sensibilidad y su manera de hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando los primeros artistas que empiezan a venir de Sudáfrica, ellos no han tenido un sueldo nunca. Entonces no saben gestionarse ese dinero. Al día siguiente de cobrar, aparecían con unas Nike, con un chándal perfecto, con un tal, y 3 días después no tenían dinero. Sí, todo. Entonces, claro, el Rey León, eso es una anécdota, ¿no? Pero el Rey León, yo creo que lo hace tan especial, uno, la historia, por supuesto, y luego dos, todo ese caldo, digamos, que hay detrás de cultura y que lo hace tan único, ¿no? No hay un musical en el mundo que mezcle tantísimas culturas como el Rey León. La historia que te refieres cuando he dicho... Bueno, la historia del Rey León también te está mandando un mensaje, ¿no? También es bonita la historia, quiero decir que eso ayuda, ¿no? La música, por supuesto, es espectacular, pero si tiene esa magia, es por eso, ¿no? Por todo lo que hay detrás y porque es una mezcla tan grande de cultura. No es simplemente un musical que es una historia bonita y una música chula, no. Sino que hay mucho más atrás y todo ese equipo de gente que rodea al Rey León lo hace que sea mágico. Lo hace que, pero vamos, con una diferencia abismal con respecto a otros musicales, desde mi opinión, ¿eh? Yo creo que es único en ese sentido y esa magia era diaria. O sea, yo la vivía en los ensayos, ¿no? Y la exigencia que había en los ensayos no está en otro sitio ni en otro musical. Y claro, a lo mejor habíamos, por ejemplo, llegaba Rafiki, la persona que hacía de Rafiki venía de Londres, a lo mejor. Y cuando llegaba de Londres, la primera persona que veía era a mí, porque yo le recibía en el teatro y teníamos que ensayar ya cómo iba a ser la función de por la noche. Entonces, imagínate el teatro vacío, haciendo el ciclo vital en el inicio del Rey León, a piano y voz los dos solos con el teatro allí. Eso era magia, ¿no? Y dice, oye, qué suerte estar aquí, ¿no? Entonces, ¿Tienes vídeos de eso guardado por ahí, nada? tengo por ahí un poco de todo, pero sí, tengo que buscar, pero tengo que tener cosas. O sea, eran momentos mágicos y eso hace que el musical en general sea mágico. No es casualidad que lleve tantos años. ¿Y cómo decides tú salir de ese cuento? ¿Por qué? ¿Tiene que ver más con el sueldo o tenía que ver más con esa vocecita tuya que te decía, chico? Yo creo que es tu momento de montártelo por tu cuenta y... Te mereces algo más, ¿no? Bueno, fue una mezcla de todo, ¿no? Porque yo creo que tú mismo sabes cuando hay una etapa que se ha cerrado, ¿no? Y en este caso para mí la pandemia fue clave. Fue justo en pandemia. El Rey León además fue de los musicales que más tiempo estuvo cerrado porque no querían abrir como a medias, ¿no? Querían abrir con todo el teatro completo. Y en ese tiempo me vine a Sevilla. Pues cuando me vine a Sevilla ya a vivir. Había estado en Madrid, ya no solo en el Rey León, sino en Madrid había estado unos 5 años. Sentía que esa etapa había pasado, ¿no? Que que ya estaba priorizando la calidad de vida de mi proyecto, ¿no? Y fue yo era ya indefinido en la empresa en el Rey León. Si el Rey León se hubiese acabado y hubiese venido otro musical, yo hubiera seguido ahí. Yo ya era indefinido en la mejor empresa de musicales de España, ¿no? Entonces, fue una elección totalmente personal de, oye, voy a apostar ya al 100%, solo dedicarme a Chico Pérez, a los conciertos y a los discos y a todo lo que sube. Creo que fue también una decisión complicada, en verdad. Bueno, dejar una seguridad totalmente, ¿no? Pero luego, por otro lado, o sea, creo que en esos momentos de decisiones todos tenemos dudas y siempre es inherente a nosotros que dudemos y tenga cierto miedo, ¿no? Pero por otro lado, lo tenía claro también que era el momento de hacerlo. O sea, tenía que hacerlo, tenía que dar ese paso y a día de hoy no me arrepiento nada, ¿no? Sobre todo porque fue una elección profesional, pero también vital, ¿no? De vivir de nuevo en Andalucía, de volver a mi tierra, de
quizá esa calidad de vida que allí en Madrid habían sido 5 o 6 años al máximo, Frenético. pero frenético, de trabajo, de viajes. Yo ya había salido mi primer disco. Muchas veces ya me coincidían muchos conciertos con el Rey León, tenía que ir dejándolo muchas veces, que ellos siempre me pusieron las facilidades. Y el director a día de hoy, que es un gran amigo, Sergi me decía, vete de aquí, vete ya de aquí. Sí, él él me no se lo decía, toma mal. no, que va, al revés, ¿no? Me decía, tú aquí no tienes que estar, tú tienes que estar ya fuera de los conciertos, tú eres mucho más grande que esto. Sí. Y fue una decisión vital, por supuesto, porque yo en mi vida siempre las decisiones han sido profesionales, pero también vitales, ¿no? Yo creo que es fundamental que escuches a tu corazón ahí. Y a mí me decía que yo tenía que venirme a Andalucía y a día de hoy no me arrepiento, ¿no? Es verdad que esos años cuando volví a Madrid he ido muchas veces a ver música, a saludar a los compañeros, de los que tengo un cariño y un recuerdo inmenso. Y te daba el gusanillo, ¿no? Pero por otro lado decía, no, esta etapa ya se ha cerrado y ahí quedó y ni me sale, ¿no? En otro musical ni nada. Yo esa etapa se cerró. Pues ¿tú crees que el Rey León te preparó al 100% para luego abrir tus alas y ya tirarte tú por tu propia cuenta? Me sumó como una experiencia más, ¿no? El Rey León al final no te prepara para el tipo de concierto que yo estoy haciendo, pero sí la presión, la exigencia de los ensayos, o sea, todo Es suma. más disciplinado. Todo suma en Por así general. El decirlo. Rey León suma cuando toqué con el coro gospel y suma todo, ¿no? Y a día de hoy cada concierto que voy haciendo me va sumando, ¿no? O sea, todos son experiencias que... Y el Rey León, por supuesto, una de ellas, ¿no? Pero como otras tantas que te van haciendo crecer. ¿Y aquí en Sevilla cómo empieza ese camino? O empieza por ¿Has ya casualidad. con tu primer disco aquí en Sevilla fue? O... Yo ya había sacado Grusería, el primer disco salió Grusería, estaba viviendo yo en Madrid, fue una campaña, fue un disco maravilloso, que fue un gran salto, ¿no? Porque como hablábamos al principio de que necesitaban material, yo necesitaba un disco como tarjeta de presentación de tu música y de lo que haces, ¿no? Y ese fue Grusería, fue el primer disco, lo grabamos en el estudio más emblemático de Madrid, donde habían grabado todos los artistas, ¿no? Alejandro Sanz, Pablo Iglesias, en fin, 1000, los que te diga son pocos. Y grabar ese disco en el estudio allí fue increíble, la campaña de promoción fue muy grande, entonces, y en el flamenco tuvo mucha repercusión, fue muy bien, y yo ya tenía ese disco, ¿no? Entonces, claro, lo que decía, se me hacía muy difícil compaginarlo ya con otro trabajo, ya necesitaba, y en ese contexto llego a Sevilla. Vengo casi por casualidad, voy a estar un tiempo hasta que el Rey León vuelva a abrir, pero yo cada vez que había posibilidad de volverme a Madrid, no quería, ¿no? No me apetecía irme de Es aquí. que no era tu Entonces lugar, mi compañero de piso en ese momento, mi amigo, me decía, ¿no te das cuenta que cada vez que te dicen que no se abre todavía el teatro, eres feliz, ¿no? Porque sigues aquí. Eso también fue un paso, ¿no? El darte cuenta de que yo realmente lo que quería era quedarme aquí. Y así empiezo en Sevilla, vine para 3 meses, fue como para un tiempo, y casi llevo 4 o 5 años. Y ya no creo que me mueva. Pero aquí empiezas a buscar conciertos, a moverte aquí, o sigues trabajando en más música que aportar y demás. Aquí yo tenía claro que Sevilla no era, y lo es a día de hoy, no es un lugar, yo no estoy aquí por la música, estoy aquí como una elección vital de ciudad, Porque te gusta. de que me encanta Sevilla, mi pareja también está aquí, en ese momento pues tenía esta opción de estar con un amigo y me vine a Sevilla como una elección más, no porque, por supuesto, Sevilla es una gran ciudad, hay muchos artistas y también te ayuda, pero no era esa mi intención y a día de hoy a veces me dicen, bueno, estás en Sevilla porque allí como el flamenco, yo toco en Sevilla lo mismo que tocaría en Sevilla si viviera en Toledo. Pues los conciertos que surjan aquí son los que salen en Málaga, o los que salen en Madrid o los que salen en Valencia, ¿no? Quiero decir que fue una elección, digamos, personal. Y aquí empecé, bueno, pues sí empecé a intentar conocer, por supuesto, a los artistas de la ciudad, a relacionarme con el entorno que tenía y con el que iba a vivir, ¿no? Entonces empezar a conocer un poco de todo y a día de hoy, pues sí puedo decir que, oye, que conozco un poco a... ¿Y ya eras conocido entre otros artistas? ¿Ya te conocían artistas de aquí de Sevilla? Claro, sí, al final es lo que te digo, ¿no? Desde que empieza Grusería, que fueron casi 1 o 2 años hasta que yo me vine a Sevilla, claro, ya tiene una trayectoria que está haciendo y sí, claro que sí, bueno, al final en la música nos conocemos todos, ¿no? Yo creo que es como otros mundos, los mundos luego de cada profesión no son tan grandes y claro que sí, ya me conocían, pero bueno, poco a ¿Y poco. algún inesperado que haya por ahí cuando empezó a hablarte los primeros artistas y tú decías, hostia, que este me ha hablado?
Bueno, sí es verdad que al final te va llegando, ¿no? Por un lado o por otro que dices, oye, pues no, chico, me ha dicho que este te conoce o esto tal, o coincidí en algún festival y dice, no, si yo te sigo, si a mí me encanta lo que haces, ¿no? Y dice, oye, pues qué bien que artistas que tú admiras, ¿no? Te digan eso y reconozcan tu música, ¿no? Entonces, Pero tampoco te impactaba tanto, ¿no? no, le que Movida en el mundo. te hace ilusión, ¿no? Evidentemente, ¿no? Una colaboración con una persona que ya Que tiene te recorrido. reconozca o que te conozca alguien que tú, oye, que tú admiras o que has admirado mucho tiempo y con quien tú has crecido, oye, pues fenomenal. Porque cuando tú, por ejemplo, sacas un disco, Ujú. tú haces canciones y demás, algunos días están más inspirados, otros días menos, pero, o sea, ¿cómo vives tú cómo creas tú esa música? Mira, yo siempre digo que ¿Cómo lo sientes? a mí me inspira mucho como los paisajes o los lugares donde viví o los lugares donde me han transmitido algo, ¿sabes? No voy a hacerte una canción de cualquier cosa, ¿no? Sino que me tiene que un poco que salir y es verdad que los discos lo he ido componiendo poco a poco, no he tenido que, oye, en esta semana tienes que hacerme ya los 10 temas, los 6 temas, porque además creo que en ese proceso, como lo hagas rápido, eso no sale, ¿no? Tiene que ser de una manera, hombre, respetando unos tiempos, pero no puede ser un proceso agobiante o tal porque no te va a salir, ¿no? Entonces cada disco ha tenido un proceso de composición y de grabación diferente. Brucería lo grabé en una semana, todos los músicos en el mismo estudio, los temas ya los tenía compuestos. El segundo Continente 27 se grabó a lo largo de varios meses porque eran colaboraciones, eran más artistas, tal. Y este último Sarao se ha ido grabando single a single, poco a poco, en diferentes épocas del año. Cada disco tiene su proceso, pero a la hora de componer también. Cada tema surge en un momento determinado y va. No, Momento no de soy- creación, ¿no? Que te Hay hace- días que te sientas, oye, y no sale nada. Te ves, pues ¿Basas si en no algo en sale nada. específico? O sea, tú, por ejemplo, antes de crear las canciones, supongo que tendrás la idea de ese álbum, ¿no? Del el nombre de ese álbum y en qué y cómo lo vas a enfocar. Fíjate que el nombre a veces es casi lo último que hago, ¿no? Porque es como ya empaquetar todo y decir, oye, ¿cómo vamos a empaquetar todo esto, ¿no? ¿Con qué nombre le vamos a poner y cuál es el lazo final, ¿no? ¿Cómo quiero que se llame? Pero si a lo mejor pienso, oye, pues me apetece hacer un palo determinado del flamenco, me apetece componer a raíz de esta idea o simplemente surge y el tema va evolucionando. Pero no con... Porque si yo ya cuando vas a componer piensas en algo muy específico, es como yo digo, le estás poniendo puerta al campo. ¿Ya? Ahora de repente ya te estás cerrando a que el tema pueda ir por otro lado, que la canción pueda ir de otra manera. Entonces, como surja, las cosas naturales. Cuanto más natural, mejor. A mí me gustaría saber, esto ya es curiosidad, ¿cómo haces tú a las plataformas de Spotify, YouTube? ¿Cómo monetizas ahí? ¿Eso es algo que lo tienes ahí porque la gente te escucha, pero realmente no te da mucho? ¿Cómo funciona eso? Bueno, con el primer disco sí lo hice de manera personal, es decir, hay ciertas empresas, hay muchas webs, muchas empresas que se dedican a que tú pagas un determinado canon, pues pagas por un disco, el disco vale, me lo invento, 50 euros. Y ellos son los que te suben el disco a las plataformas que tú elijas y ya está. Eso es un modelo que se puede hacer. Y al principio yo lo hice así, a partir del segundo ya entré en discográfica con Altafonte Sony. Entonces, a raíz de ahí ya es la discográfica y la editorial la que se encarga de todo eso. La utilidad, por supuesto, que está ahí, que te puede escuchar todo el mundo. Económicamente, creo que si no tienes muchísimas reproducciones, no es una cosa de la que vaya a vivir. Si no eres un Bad Bunny, ¿no? Efectivamente. ¿Cuánto Pero da Spotify? 0,004 por la cada. verdad que no es una cosa que no me preocupa. Sí sé que me llega dinero, pero no es una cosa como tengo claro que eso ahora mismo no es una opción, Claro, claro. pero sí es verdad que te preocupas de que esté en la discografía se preocupa de que entre en playlist de flamenco, de que entre en playlist de la música que estás haciendo, ¿no? Y al final no deja de ser un lugar donde el que quiera puede escuchar tu música, ¿no? Entonces está bien como un lugar donde está tu música, que vaya lo mejor posible, por supuesto, y yo dentro de los números de lo que es un pianista, la verdad que no me puedo quejar, que va muy bien, pero bueno, está ahí y ya está. O sea que ¿Cuánto suele tener de media? No sé si eso lo puede mirar semanalmente o mensualmente. yo no lo miro mensualmente, no sé si ahora va bajando, ahora está en 6.000, 7.000, bueno. No me depende si está en campaña de promoción, de repente sube a 15, 20.000, otras veces ha habido más, otras veces menos.
Es una cosa que no le doy mucha importancia y, hombre, por supuesto, cuanto más mejor, pero entiendo en el mundo en el que estoy, la música que hago, soy un pianista, oye, y está ahí, ¿no? Entonces no es una cosa que me preocupe, pero sí hay que cuidarle y hay que estar constantemente pues con publicaciones, con singles, con cosas. Y que la gente que te siga pueda escuchar tu música. Así como pianistas, ¿te han reconocido alguna vez para con una foto? Típico que tú digas, yo recuerdo esto y yo... No, me pasa bastante, ¿Sí? bastante. Con el tiempo cada vez más, pero sí, sí, ya llevo muchos años que sí me pasa eso. Y, hombre, por supuesto, a mí me parece simpático, ¿no? Es como que, oye, pues mira, es bonito porque te ven, te reconocen y pues ya ayer mismo, ¿no? Acabamos el concierto de Málaga, está la gente fuera en la puerta esperando, una foto, unos selfies, un tal. Qué guay. Y está bien porque yo creo que a un punto en el que no eres una mega estrella de que puedas hacer tu vida normal, pero luego por otro lado hay gente que te va a dar su cariño y que te lo va a reconocer, ¿no? Entonces, la verdad Sí. que me sorprende mucho, muchas veces en restaurantes, estoy en Sevilla, estoy en Madrid, en fin, que al final la gente te va reconociendo. Pero sí, sí. Esto es otra curiosidad que yo tengo. Ya por ir y todo eso. No, Ya ¿se se liga, está viendo. se liga siendo artista? ¿Más Eh, o crees que tampoco? Hombre, el escenario es llamativo, ¿no? Evidentemente, al final no dejas de estar en el foco y es atrayente, ¿no? El escenario, por supuesto. Creo que con otros estilos quiero decir, el público que quizá va a un concierto de piano, un concierto de flamenco, un concierto de jazz, es diferente a lo mejor al público cuando estoy tocando con tu otra bonita, que estamos en un festival, en un Interestelar, en un Granada Sound, en un Sonorama, en un festival que quizá un público más joven. Y entonces, pero bueno, es inevitable, yo creo que va inherente a eso y por supuesto que, hombre, más que cuando está en una oficina, se liga, evidentemente. Pero Ya va tarde, bien para tocar instrumentos. Ya la edad que tiene sí, la ¿no? Al flauta. final yo creo que es Sí, lógico, pero se liga, digamos. Se liga, pero yo ya hace mucho tiempo que no ligo porque tengo pareja. Sí, Claro. hago igual, sí. Vale. Bueno, de cara al futuro, ¿cómo quieres marcar tu evolución? Porque ahora, a día de hoy ya estás viviendo 100% de esto, de la música. ¿Y qué esperas en un futuro realmente? ¿Qué evoluciones, qué metas tienes en mente? Mira, hay dos cosas que me han ido pasando que yo creo que son un indicador, ¿no? Y es que cuando pasa cierto tiempo, te estoy hablando a lo mejor de un mes o de dos, o de cuando te requieren cierto material o cuando a lo mejor te están pidiendo algo, cualquier cosa sobre tu carrera, sobre tu trayectoria, ya se te ha quedado antiguo. Y eso es bueno, ¿no? Que tú pienses, veas algo de hace 3 o 4 meses y digas, uff, pero eso ya es un poco antiguo. Por eso quiere decir que tú vas evolucionando, ¿no? Y que tu carrera sigue creciendo. Y luego que a día de hoy estoy en un momento en el que si lo intento pensar como al revés. Hacer la visión contraria. Es decir, si hace 3 años me hubiesen dicho lo que estoy haciendo este año, ¿qué hubiese pensado? Te hubiera dicho, "Pf, es que esto es lo que yo he querido siempre, ¿no? Es decir, un año en el que hago la música de la campaña promocional de Andalucía, para toda Andalucía el 28F, la toco con el Maestranza. Estoy haciendo conciertos con orquesta, voy a Miami. Estoy tocando en lugares y en los teatros más bonitos, ¿no? En Maestranza, en Cervantes, en Madrid, en Barcelona, en Luxemburgo, yo qué sé. Eh, y tengo una gira constante de cosas que no paran de llamarte y hacer. Estás viviendo realmente lo que te gusta y en una posición en la que, oye, que me siento muy respetado como artista y muy reconocido. Hace 3 años me dice, o 4 o 5 cuando empecé, o 6, dice, oye, esto era lo que yo quería, ¿no? Entonces, partiendo de eso y de que intento disfrutar el momento al máximo, ¿no? De disfrutar este ratito con vosotros, pues para mí es un gustazo, ¿no? O de estar en un concierto, en una entrevista o en una sesión de fotos o lo que sea. Todo intento pasármelo bien y disfrutarlo, viéndolo con esa perspectiva de atrás para disfrutarlo, porque si no, Hombre, siempre estás pensando en lo siguiente, ¿no? Y yo siempre he sido mucho tiempo así, de, vale, este concierto ya, pero ok, al siguiente. Eso te hace crecer, pero a veces te quita un poquito de, oye, ojo, que vienes de tocar en la mezquita de Córdoba, ¿no? En tal sitio, en un concierto único, oye, disfrútalo también, ¿no? Date unos días de disfrutarlo, no solo ya pensando en el siguiente, ¿no? O sea, que digamos que eres un artista que se centra más en disfrutar el momento, por así decirlo. Me centro en eso, pero también siempre pensando en el futuro. Eso, por supuesto, que no lo pierdo y lo tengo ahí, es que es inherente a mí, ¿no? A esa cosa de seguir creciendo. Pero desde hace un tiempo también le decía, oye, disfruta esto, ¿no? Que tú te querías dedicar a las bandas sonoras y estás haciendo ya
proyectos para Movistar, para Amazon, para... Oye, Sí, entonces es súper bonito el ver eso, pero también, oye, al futuro, ¿no? Y al futuro pues seguir creciendo, seguir reconociéndome en lo que hago, que no haga nada que diga, oye, este no es chico, ¿no? Ya no solo como músico, ¿no? Sino como persona también, vosotros que me conocéis, yo creo que soy como soy, ¿no? De una manera natural, me gusta que el entorno en el que esté sea agradable, que lo que haga me reconozca, que tenga una personalidad propia. Y es una frase que digo hace tiempo y que me encanta, que es que en la vida y en el arte lo más importante es tener personalidad. Y yo creo que eso es lo que intento, ¿no? En la música. Y por supuesto, pues seguir haciendo más conciertos, seguir haciendo un nuevo disco que me apetezca y que saldrá cuando me apetezca. Y que sea algo que me reconozca, seguir haciendo bandas sonoras, seguir siendo chico y creciendo a la vez, ¿no? Pero sin perder la esencia, efectivamente. Que bueno, luego lo que es en lo personal, ¿cómo llevas tener parejas? Porque una semana estás en un lado, luego te vas a Miami, luego a lo mejor te vas a Alemania, te vas a Inglaterra, ¿cómo se lleva? ¿Cómo lo lleva ella? Vale. Casi, ¿no? Pero, mira, fíjate, igual que os decía lo de los amigos, ¿no? Mi pareja no tiene nada que ver con la música, pero a la vez tiene mucha sensibilidad con la música, ¿no? Es capaz de reconocer muy bien lo que tiene calidad y lo que no, lo que está bien, incluso de exigirme, ¿no? A mí mismo. Pero no tiene nada que ver con la música. Entonces a mí eso me ayuda mucho a desconectar, me ayuda mucho a llegar a casa y poder hablar de otra cosa, ¿no? No siempre metido en la música y tal y cual. Y por supuesto, claro, hay que viajar, hay fines de semana que te pierdes, hay muchos fines de semana que yo no puedo, hay cumpleaños que no he podido estar, hay cosas que, oye, pues tienes que renunciar. Que no creo que sea una renuncia, ¿no? Sino que es una lección por tu vida también y tu crecimiento profesional que es inevitable. Tengo la suerte de que lo entiende perfectamente, de que me respete. Yo creo que en una pareja al final lo más bonito es admirarse mutuamente, ¿no? Yo le admiro profundamente su trabajo y como eso, y ella me admira también a mí, y eso hace que tengamos ese respeto total, ¿no? Entonces, jamás voy a tener un mal gesto, una mala palabra porque yo haya tenido un concierto, porque haya algo que no pueda ir, porque entienden perfectamente eso, ¿no? Entonces, eso hace que sea fácil. En otras ocasiones seguramente alguien pueda tener alguna dificultad, pero yo en ese sentido tengo suerte y pues claro, hay cosas que te pierdes, pero es que no se puede tener todo, ¿no? Yo creo que vivimos muchas veces en una sociedad de egoísmo y de que queremos estar en todo. Quiero tener hijos, pero quiero seguir saliendo yo, saliendo, haciendo todo. Oye, en un momento tendrás que elegir y renunciar a algo, ¿no? Y con la música pues pasa igual, ¿no? Y las parejas también se trata de eso, de ir haciendo un equilibrio con todo. Entonces, bueno, en ese sentido lo hacemos fácil. Tu estilo de música, digamos que es el flamenco, ¿no? Ujú. Aquí en España sabemos que, bueno, que el flamenco es respetado, que a la gente le gusta muchísimo. Pero ¿cómo es eso fuera, cuando cruzas el charco? Fuera de Europa. Has comentado antes que has estado en Miami. ¿Cómo ven tu música allí? ¿Y cómo tú consideras que ese feedback, ¿no? Con ellos, con los americanos. Mira, lo hablábamos antes, ¿no? Yo creo que si hay que etiquetarlo en algo, pues si es flamenco ya, pero bueno, es que luego suenan muchas cosas, ¿no? Siempre dicen, ¿tú qué estilo haces? Yo siempre digo, el piano de Chico Pérez, ¿no? Chico Pérez en general suena a muchas cosas, estuve 14 años estudiando clásico. Es imposible que alguna de las composiciones no suene a clásico, o que no suene a banda sonora, o que no suene a, ¿no? Suena a todo. Por supuesto la raíz es el flamenco. Pero bueno, suena a muchas cosas, ¿no? Y ese es mi estilo, digamos, ¿no? Entonces, sí tenía ese reto de decir, oye, ¿qué pasará cuando vayamos a Miami, por ejemplo? O va a Luxemburgo, ¿no? Quizá un público totalmente diferente a España, pero también muy diferente a Miami. Ahora, totalmente. Y yo sí tenía claro una cosa, que no podía renunciar a mi estilo y a lo que yo hacía, ¿no? Como el equipo de fútbol nunca renuncia a su estilo de juego, ¿no? Pues yo en este sentido igual, si yo iba a Miami, iba con la música que me había llevado hasta allí, que es mi estilo, mi música y mis canciones. No iba a cambiar nada o hacer una canción de allí para llamar la atención, no. Yo iba con mi concierto tal cual lo puedo hacer en Córdoba o en Granada o en Madrid, lo hacía en Miami o en Luxemburgo. Y también es una especie de reto, oye, ¿cómo responderán? ¿Qué tal, no? Porque igual allí esto. Y tengo que decir que, oye, he tenido la suerte de que el público ha respondido increíble porque le entienden lo que le estás diciendo, entienden lo que tú le quieres transmitir con la música. Si tuvieran que... Si no, a ver, al público no le puedes engañar. Y el público tiene que, para disfrutarlo, tiene que llegarle, tiene que emocionarle. Y la música no entiende, como siempre decimos, el lenguaje universal, no entiende de idioma, no entiende de nada.
Y si tú estás siendo verdad en el escenario, le estás contando y la música es de verdad y la estás transmitiendo, el público le va a llegar, sea de Miami, sea de Noruega. Y eso es lo que ha hecho que los conciertos hayan ido muy bien, ¿no? Que el público lo ha disfrutado y lo recibes todavía con... Sí, sí, lleno. Lo recibes con mucha... más gratificante, ¿no? Porque dices, oye, qué guay que en otro lugar también lo reconocen, ¿no? No es solo quizá en España que podemos estar más acostumbrados, sino que fuera también. Entonces, bueno, eso, otro empujón a seguir creciendo. ¿Esos son uno de los objetivos que tú tienes ahora mismo? O sea, seguir expandiéndote internacionalmente. Totalmente, sí. Sí. Pero bueno, al final es verdad que en España, por suerte, ya he hecho muchas cosas, muchos festivales, he estado en los mejores teatros, en los mejores sitios. Tengo que seguir, por supuesto, y seguir creciendo, pero oye, en España ya hemos hecho muchas cosas y al final hay que seguir creciendo y expandiéndose y por supuesto también como experiencia vital, igualmente, ¿no? El seguir conociendo mundo y no hay nada más bonito que poder conocer mundo con tu música, ¿no? Que eso es una suerte inmensa, ¿no? Entonces hay que seguir y el charco y Estados Unidos sigue siendo un objetivo que hay que seguir. Que tu música suena en todos lados, tío, qué maravilla. Porque dentro de esos conciertos, de esa gente que te apoya, ¿cuál ha sido el momento más bonito para ti? El concierto que más te ha llenado. Mira, hay conciertos muy especiales, pero fíjate, te voy a decir uno que fue una emoción brutal y fue este último diciembre, en Navidad. Ya desde hace un par de años hago una gira de Navidad que se llama Un Piano por Navidad y son, bueno, pues está más enfocado, digamos, a la música más navideña, por así decirlo. Con mi estilo igualmente, ¿no? Lo que hablamos antes, que también están mis temas y está tal, pero bueno, es más navideño. Y ese concierto lo hice benéfico por la Dana este año en la Catedral de Jaén, dentro de la Catedral de Jaén. Y fue el concierto más multitudinario que se ha hecho allí hasta la fecha, que eran más de 1000 y pico personas. La Catedral de Jaén es maravillosa, es espectacular, o sea, entrar ahí es una maravilla. Y claro, 1000 y pico personas, concierto benéfico, concierto de Navidad, el sitio era, o sea, el enclave, todo era maravilloso. Y cuando hice uno de los temas Callejón del Agua, además quedó precioso, el público empezó a levantarse, ¿no? Poco a poco, de uno en uno, las 1000 personas aplaudiendo y siempre recibió mucho cariño de mi ciudad, ¿no? La verdad que siempre dicen lo de, no serás profeta en tu tierra, ¿no? Pues yo no puedo decir eso y de hecho ese día lo dije, ¿no? Dije, cuando alguien me diga que no soy profeta en mi tierra, le recordaré esta imagen, ¿no? Porque fue súper emocionante. Te diría que es de las pocas veces que yo me he emocionado con un aplauso, ¿no? De romperme, ¿no? Casi porque fue tantísimo el cariño en un día tan especial, Con tu gente. por un motivo tan bonito y con tantísimo público en un lugar tan maravilloso que lo guardaré en el corazón, pero igualmente, pues por supuesto tenemos conciertos que no olvido, ¿no? En Madrid, en Miami. Todos tienen algo y todos tienen algo especial, pero si tuviese que decirte un momento, ese es muy difícil de superar, sobre todo en lo emocional, en lo que supuso emocionalmente de yo emocionarme, ¿no? Allí. Luego de que te lo pases bien y de que te lo... Sí, pero bueno, sí es verdad que Jaén siempre me lo ha dado todo, ¿no? Me ha dado la oportunidad siempre, el público siempre llena los conciertos, siempre están, pero bueno, ese cariño de ese día fue increíble, ¿no? Y siempre quedará para mí. Pero bueno, hay otros conciertos que me le pasa como los indios y que son otro estilo y también quedan ahí. Tú tocas solo y también tocas con tus compañeros y demás. ¿Qué te gusta más, realmente? Me gusta todo, porque son el mismo repertorio, ¿no? Digamos, los temas que suelo hacer, pero según la formación con la que toque, suenan a una cosa. La misma canción suena a una cosa a piano solo, suena a una cosa cuando voy con la batería y suena a otra cosa cuando voy con la orquesta. Entonces, como os decía, intento disfrutar cada uno, cada concierto me da una energía diferente, que a mí eso también me ayuda, ¿no? Que todos los conciertos no suenen a lo mismo, sino que sean diferentes. A mí también me motiva y me da en fin, otra energía en ese momento. Y en cada momento disfruto uno. Los de orquesta para mí son maravillosos porque son como muy sinfónicos, muy banda sonora, muy me encanta. Pero luego piano solo también lo disfruto porque estoy completamente solo. No tengo digamos, la dependencia de estar con los músicos, de ir todos haciendo lo mismo, sino que tengo cierta libertad y me permite quizás, bueno, un poco experimentar más y moverme de una manera más libre. Pero cada uno tiene también su lugar, ¿no? Hay sitios que son muy grandes y que quizás piano solo, oye, pues sería un poco más complicado, ¿no? Y otros sitios que son íntimos y que tienen el público. Me gusta mucho el tipo de concierto que hago, que es con el piano solo,
con el público alrededor, como 360. Y me encanta porque primero ves las caras de la gente, que muchas veces no lo puedes hacer, y cuando lo ves y lo sientes cerca y alrededor del piano, oye, pues es maravilloso. Y eso lo disfruto igualmente que puedo disfrutar el otro día con el cuarteto de cuerda, no sé dónde, o con la batería, o con lo que sea, ¿no? Qué bueno. Cada concierto es un mundo que te da algo. Dentro de esos 3 discos que has sacado, ¿cuál es tu tema favorito? Mi tema favorito es Callejón del Agua. Es una joya que surgió y que bueno, le tengo mucho cariño también a Gruserías por ser el primer disco, por ser el tema que le da nombre al primer disco y porque se ha quedado como un tema así más icónico en mis conciertos, que siempre lo hago, que siempre es un éxito abrumador. Pero Callejón del Agua tiene ese toque emocional y sensible que son notas mágicas, ¿no? Además son 3 notas, pero que son increíbles, ¿no? Y también supuso, está dedicado a Sevilla, a mi época en la que cambio esa decisión de venirme a Sevilla de nuevo. Y un poco en la banda sonora de ese momento, ¿no? También importante para mí. Entonces como que une muchas cosas, ¿no? Una canción no es solo la música, sino que engloba detrás de... Y Grusería engloba un momento en mi vida que fue también muy especial y Callejón del Agua otro. A mí me gusta mucho En mi laberinto. En mi laberinto también. Por supuesto, hay otro momento que ese tema nace a raíz de que yo trabajo en un hospital en Madrid durante un año y medio. Mi función era ir a los hospitales pues, un par de veces en semana a la planta de trasplantes de médula. Había allí un piano, entonces nosotros entrábamos con nuestra bata puesta, con la Fundación Música en Vena se llama, y yo iba y tocaba. Mi función era tocar media hora, una hora a los pacientes que además siempre eran ingresados de larga duración. Y claro, pues ya los conocíamos ya, saludábamos y a veces pues les apetecía, otras veces no, y otras veces te pedían el himno del Atleti, porque uno era del Atleti, chico, hombre, a ver si... Pero al final de todo la historia era... al final de todo la historia era que tú en su día a día se lo hicieras diferente. Su día a día de médicos, de pruebas, de tal. Lo único diferente que había muchas veces nos decías que lo único diferente es cuando viene y toca el piano, ¿no? Entonces de repente... Y claro, Mi laberinto se llama porque... intentaba entrar en ese laberinto de emociones por el que yo entendía que pasaba una persona que estaba tanto tiempo ingresada, ¿no? A veces, pues como hemos dicho, con más esperanza, con menos, con más alegría, con rabia, con fin. Y luego, como con la pandemia, con todo, ese tema se ha ido convirtiendo en un homenaje al público que siempre hago, por ese laberinto de emociones que yo creo que tenemos todos, ¿no? Nuestro día a día. Y el tema, cuando lo explico, ayuda mucho que el público, cuando lo escucha, lo entienda, ¿no? Que es lo que volvíamos a lo que he dicho antes, ¿no? El público tiene que entender lo que escucha para que le emocione. Y cuando lo explica al ser instrumental, oye, ayuda mucho. No es como una canción de voz que la gente está escuchando la letra y sabe lo que... Cuando es de piano, oye, pues también ayuda que tú digas, oye, este tema habla de esto. Y el tema mismo pasa por las diferentes fases de ánimo, de estado de ánimo que tiene la persona. Y ese tema pues también es un fijo que suelo hacer siempre porque es muy especial. Además que la música es emoción y con ese tema cuando tú te lo pones con los cascos y lo escuchas y demás, yo al menos, por eso es de mi favorito, siento lo que tú estás diciendo. Como que puedes conectar con esas emociones, ¿no? Totalmente. Ese tema es eso. Ha entrado muy bueno, muy bueno. Pobre duro. Me gusta muchísimo. ¿Tú crees que sí, que una persona que no toca el piano no es capaz de sentir 100% la letra de esa música? Para nada. Yo creo que eso da igual, ¿no? Eso va con la persona. Mira, hay muchos músicos que son más músicos. A ver que se me entienda. Son más músicos que un músico sin serlo. Es decir, hay gente que ama tanto la música, que conoce tanto de música y que tiene tanta sensibilidad a la hora de escucharla, que muchas veces son más músicos que un artista. Que muchas veces está más centrado en su historia y su música y su tal. Hay gente que sin saber necesariamente tocar un instrumento tiene la capacidad de disfrutarlo, de emocionarse, y eso es precioso, ¿no? Entonces, no creo que tenga que entender de piano o de música para que a ti te emocione algo, ¿no? O sea, que no. Si entiendes, oye, pues tendrás más capacidad de análisis o de entender más lo que está pasando, de saber por qué esto, por qué lo otro, o de incluso valorarlo más. Pero no necesariamente. De hecho, yo intento tocar para toda esa gente que no tiene por qué saber de música, pero que me pasa mucho, ¿no? Llega a un concierto y dices, mira, chicos, a mí no me gusta el flamenco, o no me gusta el jazz, o no me gusta tal, pero tu concierto me ha gustado. Y eso para mí es el mayor regalo, ¿no? Que alguien vaya quizás o sin expectativa, o que vaya
si incluso que le guste, se supone que el jazz o el flamenco o cualquier otra cosa, pero diga, oye, tu concierto me ha emocionado. Y te dicen, no sé por qué, pero me ha encantado. Y ese es el objetivo. O sea, que no tienen por qué... Además, yo creo que el tipo de música de banda sonora de película o Mi Laberinto mismo, para mí concretamente es una música que te hace conectar mucho y se mueven esas emociones. Siempre con el reggaetón, siempre con lo mismo, una de música diferente, ¿sabes? Algo que me impactó Que mi también José solo escucha reggaetón. cuando fuimos a verte, Sí. a mí algo que me impactó fue el respeto que había allí en la sala. El respeto hacia ti y hacia los demás artistas que habían allí tocando contigo. Pero, o sea, Pero yo creo el ambiente es brutal. creo que es por lo que le ha dicho, que al final es un tipo de música y un tipo de público diferente. Claro, Yo no veo, no quiero decir clases sociales ni nada, ¿no? Pero no veo... El típico niñato, Claro, con la lo que sea. boca para arriba. que y son chepao. públicos diferentes, ¿no? Pero de todas formas el teatro siempre te invita a ello, ¿no? Yo creo que para que un concierto salga bien no solo vale con la música, sino también tienes que crear el clima para que eso pase. Las luces, el entorno del que estás rodeado, el teatro, o el teatro donde lo estés haciendo. Si todo acompaña y aclimata al público, el público recibe no solo la música, sino que recibe eso y entiende pues, que hay que estar con cierto respeto, que hay que estar en silencio, que hay que escuchar, ¿no? Y eso invita a disfrutar del concierto, ¿no? No solo la música, sino el clima que hay alrededor, y los teatros tienen esa magia. Teatros, cuando apagan las luces y queda solo el escenario. Ahí es cuando lo siento de verdad. Y sobre todo visto desde el público. Claro. Yo es lo que más disfruto, vamos, los teatros. Nosotros sentimos sobre todo ese, el de Corral del Agua también. Callejón del Agua. Callejón del Agua. del agua, ni de con la llega el agua. Y bueno, el de Mi Laberinto igual. Y la verdad que cuando salimos de allí, estuviste tú fuera también hablando con la gente, estaba tu padre también allí. Sí. Y vi como la gente dándote las gracias por el concierto y demás. Yo de verdad te lo digo, a mí me impactó bastante. Pues el respeto que te tenía a la gente hacia ti y sobre todo porque no sabía que ibas a llenar Claro. un teatro. Verlo tan de sexta, o sea, que lo vemos a lo mejor en documentales. Pero de no lo Netflix, mismo que te lo diga, vivirlo. Claro, vivirlo de cerca. Sí, la verdad que tengo mucha suerte, ¿no? Creo. Siendo un privilegiado en general por dedicarme a la música, por estar haciendo lo que hago, en los lugares que toco y el respeto que recibe de la gente, o sea que maravilloso. Te quiero hacer dos últimas preguntas antes de ir acabando, que vamos a acabar con un juego de preguntas y respuestas. Venga. Pero yo creo que estas son mejores. ¿Cuál sería, esté en vida o no, tu colaboración soñada? Con un artista, puede ser que cante, que quisiera hacer una colaboración soñada. Alguien que te haya marcado como músico, que te haya inspirado, y tú digas, este ya no está en esta tierra, pero a mí me gustaría tener... Bueno, a mí me hubiese gustado mucho conocer a Paco, ¿no? Paco de Lucía. Tuve la oportunidad de verlo en concierto, pero estoy seguro de que si ese vivo Paco lo hubiese conocido, ¿no? Hubiese coincidido con él, estoy seguro de que eso hubiese pasado y no sé si tocar o no, eso hubiese dado la colaboración, pero bueno, sí es verdad que es el referente, ¿no? Del flamenco y de muchas cosas, ¿no? No solo de lo que es la música, sino también como hablamos de lo personal, y la verdad que sí que me hubiese gustado mucho, sobre todo también por la cercanía de que sabes que en España eso hubiese podido pasar. ¿No? Quizás como otro artista te puedo decir Freddie Mercury, pero con Paco sí, yo creo que hubiese pasado y la verdad que me hubiera encantado conocerlo y no se ha podido. Un beso al cielo, Paco. Seguro que está escuchando a Chico. Vale, por acabar, un consejo que le darías a nuevos talentos, a los nuevos talentos que llegan. Bueno, yo creo que el mensaje para que sea el podcast entero está claro, conociendo la historia de insistir, persistir, de que si yo quiero esto, pero bueno. Sí, yo creo que lo hablábamos antes, ¿no? Vivimos en un mundo que al final va todo siempre ya muy rápido y todo. Y veo mucha gente que empieza muchos proyectos. Lo empieza, ¿no? Hay una cantidad de gente que dice, voy a sacar un disco, voy a sacar un single, voy a hacer tal. Pero muchas veces se queda ahí. Se queda ahí he hecho 3 conciertos y ya cuesta mucho, ¿no? El dar ese paso realmente en firme, ¿no? Entonces yo creo que es, sobre todo, creer en lo que haces. Tengas claro que crees en ti, confía en ti y luego perseverancia y trabajo y
y buscar totalmente lo que quieres, ¿no? Lo que decíamos, yo creo que queda claro, ¿no? Que el mensaje total es ese. Y tú tienes que creer en lo que haces y ir a por ello, sin duda. Entonces, perseverancia y yo también he tenido momentos malos y momentos que dices, oye, ¿será que no, que oye, pues que igual no gusta lo que hago tanto, que tal? Porque bueno, no todos los años tienen un montón de conciertos, ¿no? Hay veces que, oye, he pasado también hace años por momentos más complicados y te hace dudar. En momentos complicados dudas de todo, en los momentos buenos no, ¿no? Pero en esos momentos donde cuando tienes que seguir con la perseverancia y oye, pues voy a hacer otro disco y voy a seguir creciendo y voy a... No, oye, hago esto y ya ves qué pasa. No, oye, tienes que seguir, ¿no? Y yo creo que un poco la historia de muchos artistas es esa, ¿no? Todos te dicen, oye, pues yo empezaba en mis conciertos, el otro día había una de Manuel Carrasco, ¿no? En los conciertos había 15 personas, en el otro había, oye, y ahora llena un estadio, ¿no? Y ya. Pero él podría haber dicho en ese momento, oye, pues mira, nada, esta no te he hecho esto y ya no puedo más. Oye, pues siguió, ¿no? O yo creo que en la música o en cualquier cosa, vosotros mismos, ¿no? Yo siempre os pongo de ejemplo, lo he dicho mucho, ¿no? Que os pongo un ejemplo de superación, de... Y además, una de las cosas que me gusta es que como sin ninguna pretensión egoísta, es decir, que siempre creo que lo hacéis todo desde la naturalidad, desde cómo sois vosotros como personas y cómo... Y eso es lo que os está haciendo llegar a eso, ¿no? Me parece maravilloso que ese ejemplo de... Oye, podíais haber quedado en un local más chiquitito y decir, bueno, aquí estamos bien y hasta que... Y siempre habéis tenido esa cosa de seguir creciendo, de hacer este podcast, de hacer una cosa... Y eso también es un ejemplo, ¿no? Pero siempre desde el respeto y desde mirarse uno a uno mismo y de que también en el mundo de la música y del artista hay mucho ego, hay mucho mirarse el uno al otro. Oye, mírate a ti, que hay sitio para todo el mundo, mírate a ti, crece con humildad, sabiendo, respetándote a ti mismo, pero con humildad y con perseverancia. Es que es lo que más falta a día de hoy, creo yo. Muy buenas palabras, muy bien, la verdad. Vale, pues vamos a cerrar el podcast que me ha gustado muchísimo, estaba súper a gusto. Yo también. Vale, pero yo también. Es un pregunta y respuesta. Venga. Tenemos 6 preguntas. Vas a tirar el dado 3 veces, son 3, ¿vale? Dado Vale. 3 veces, caqueas de ellas. Venga. ¿Empezamos? Ay, Joder, cómo estoy, tío. No afina, ¿eh? Mira que se me da bien los dados, ¿eh? Venga, tira. Ahí. El 3. Vale. ¿Qué hábito o manía tuya crees que te avergüenza y que de alguna forma te define? Que me avergüence me define, qué buena, tío. No, mira, te voy a decir, hay una cosa que me hace mucha gracia. Los músicos lo saben. O sea, no me avergüenza, que al final, pero bueno. Sí es verdad que es un hábito que he cogido que no es el más tal, pero y no lo sabe mucha gente. Y es que yo en los teatros, en los conciertos, siempre me pasan dos cosas. O sea, no me puedo vestir con la ropa del concierto hasta 5 minutos antes de salir. O sea, no, los músicos se visten a veces media hora antes, una hora antes. Yo no puedo, yo necesito estar así y cuando queden 5 o 10 minutos tal, vestirme, boom, y ya sea salir, ¿no? Eso me pasa. Pero siempre tengo una debilidad y es que casi todos los teatros que voy a los sitios tengo que probar el baño. Tengo que ir al baño y probarlo. Oye, pues tengo una costumbre que es ir al baño siempre. Que te entra nerviosismo. No, porque yo qué sé, yo que me he acostumbrado ya Por si acaso. y voy, oye, y voy al baño y siempre me dicen que ya estrenando el teatro, ¿no? Oye, es una cosa que no se ¿Cuál es el más limpio que te has encontrado hasta ahora? Nada, la verdad que los teatros suelen estar limpios porque no suele haber ajetreo de gente ese día y solo estamos nosotros. Pero bueno, es como una costumbre que tengo tonta que me hace gracia. Qué bueno. Venga, pues vamos con otra. Venga, otra. Avanza tú ahora. ¿Lanzo yo? Dale la nota. El 6. ¿Cuál ha sido la peor excusa que has puesto para escaquearte de algo? Matar a alguien. Vamos a matar a alguien. Sí, es uno de mis mejores... uno de mis mejores amigos siempre cuando estábamos en Jaén y queríamos no ir a algo, pues siempre decíamos, ¿a quién matamos hoy? Por ejemplo, decíamos, tío, es que se me ha muerto. Pero claro, siempre decíamos a alguien lejano, ¿no? Pues tío de mi madre, pero tío, tengo que ir, no sé qué. Y a otro día pues decíamos, hoy tenemos que matar a alguien de los tuyos. Y era así. Qué bueno. Pero bueno, siempre desde la broma. En este contexto queda más de... Pero matar a alguien se la mujer si vaya. Joder. Otro. 4. Es que esta yo creo que
ya salió en el podcast, pero bueno, te la hago y si no... Bueno, si quieres tiro, me da igual, ¿eh? Tira otro, es, en verdad. bueno, Venga, tiro. cuéntanos sobre la decisión más impulsiva y loca que has tomado en tu vida. La de Rey León, ¿no? No, esa no fue tan impulsiva, o sea, tampoco impulsiva y loca. Es que no soy ese perfil. No. No, siempre, o sea, no es que lo tenga todo, no me gusta todo lo cuadriculado y todo tal, pero tampoco así, joder, tendría que darle una vuelta, pues seguramente algo con mis amigos, ¿no? De decir, oye, vámonos a esto, vamos a hacer esto, vamos a tal. Pero en lo profesional no he tenido ninguna así loca. Y en lo personal, pues seguramente sea una fiesta con mis colegas, de hacer algo, de hacer un viaje o cualquier cosa, no decir, yo vamos a hacer esto. Pero no te puedo decir ahora mismo así una cosa. Digamos, Venga. la última vez con el de... 1. El Uru. Esto puede estar guay. ¿Cuál ha sido el momento más embarazoso que has vivido en público y que hasta el día de hoy te saca una sonrisa al recordarlo? Mira, No he caído nunca que vayas a entrar con todos ustedes, Chico Pérez, y entra Chico y se caiga. no, pero mira, encima de un escenario siempre hay una cosa que recordamos mucho los músicos que nos hace mucha gracia. Uno de los primerísimos conciertos que hacíamos, que eran pues, pueblos muy chiquititos y cosas que te mandaban a sitios que decían, madre mía. Entonces, un pueblo de Jaén se llama Larva, muy chiquitito, es en la sierra, bueno. Y llegamos allí, tocábamos allí como en el centro cultural era un piano de cola en ese pueblo, eso era la primera, yo no sé si han vuelto a llevar un piano de cola allí, o sea que fue como un acontecimiento. Y llegamos, era un concierto gratuito para la gente del pueblo, tal, había niños, había padres allí con las pipas, lo otro. Y ha sido la única vez en mi vida que he tenido que parar un concierto y decir, no puedo seguir tocando. O sea, sí, porque era tan... Los chiquillos con las pipas, los niños, venga que salga ya, y lo toca ya que es gratis. Eso. Y claro, y cuando ya empezábamos a tocar y los niños no se callaban, que tampoco los padres los paraban, lo otro, que ellos eran un jalí, y lo que hablábamos antes de los teatros, del respeto, un concierto de piano y de tal, oye, no es para estar allí. Y era tal el ruido que yo tenía aquí del público tal, que es la única vez en mi vida que he dicho, lo siento, pero no puedo seguir. O sea, necesito cierto respeto, necesito cierto... Y eso fue pues, hace muchos años, pero bueno, todo ¿Se acabó o podéis seguir? No, seguí tocando, ya los padres pues ya riñeron a los niños, se los llevaron y ellos mismos también, oye. Pero fue la verdad que ahora lo recuerdo y me hace mucha gracia por todo, porque el pueblo, en fin, que es un pueblo pequeñito y fue la verdad que fue muy gracioso, pero eso también te hace aprender, ¿no? Y te hace valorar. Pues ayer estuve en un teatro con 1200 personas, ¿no? Y dice, oye, qué alegría que he estado ahí, pero eso me ha hecho también crecer a estar aquí, ¿no? Esto se aprende. Desde lo más bajo. Totalmente. ¿Cuál es el pueblo? Larva se llama. ¿Larva? Un abrazo, Larva, para todo el público de Larva. Desde Larvas hasta Miami, ¿no? Por así decirlo. Una comparación muy buena. Totalmente. Pues bueno, con esto damos por finalizado el podcast. Un podcast muy interesante para los amantes de la música. Ha sido todo un placer haber tenido de invitado a Chico Pérez hoy. Igualmente. Lo agradecemos de corazón porque hemos estado cuadrando ahí fecha, que no sabíamos cuándo así, y finalmente lo hemos podido hacer. Así Muy que feliz de estar aquí con vosotros y compartir. Muchas gracias de corazón. Y que mucha suerte con el podcast, que vaya todo muy bien y que sigamos en el camino y me sigáis poniendo fuerte. ahora es como siga. Pues bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera.